Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hablando, como suelo decir, hoy termina. Viernes 23 de septiembre del año 2022. 23 de septiembre me detengo un poco en esta fecha. Usted seguramente ha escuchado esta expresión agregada a algo que se llamó la Liga 23 de septiembre. Un grupo que se forma allá quizá por los años 70 como una unión de diferentes pequeños grupos guerrilleros, para identificarlos de alguna manera, y la fecha 23 de septiembre es en honor de un primer intento de acto de una guerrilla el 23 de septiembre de 1965 en el poblado de Madera en Chihuahua. El asalto a una guarnición militar con trágicos resultados porque este grupo, jóvenes bien intencionados, honrados intelectualmente, que pensaban que el ejemplo del foco guerrillero de Cuba era la solución y era la estrategia correcta. Estaban infiltrados por un elemento del ejército mexicano, el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, que era el que dio el soplo, de tal manera que cuando ellos atacan esa guarnición militar, un pequeño cuartel, los estaba esperando un número mucho mayor del número de elementos que normalmente estaban acuartelados ahí. Lo demás, pues es historia. Además hay que decir también un papel despreciable y miserable de quien era el gobernador en aquel entonces del estado de Chihuahua, el general Prajedes Giner Durán, que se negó a entregar los cuerpos de los guerrilleros que murieron en este enfrentamiento o en esta acción, y cuando llegan sus familiares a querer recoger los cuerpos de ellos, no lo permitió el general y los echaron a una fosa común, y ahí él pronunció una frase que lo pintó de cuerpo entero, y así quedará en la historia de ese general. Dijo: querían tierra, denles para que se harten. Para que vean ustedes que dentro del ejército mexicano, así como hay personas con honor, leales y gente valiente, pero también hay soplones y hay cobardes, como el caso del general Prajedes Giner Durán. Eso, datos de la historia de los movimientos guerrilleros en México del 23 de septiembre de 1965, y que ya serían ahorita 57 años de aquella epopeya. Déjenme ver si 57 años. Muy bien, vayamos al tema. Esta semana ha sido, en términos de la actividad política, movidita, por decirlo menos. Ya ahorita ya pasó ese, o al menos ya la efervescencia que se generó en torno a la militarización y esa lucha heroica que dieron algunos aguiluchos de la oposición. Hoy prácticamente ya no se menciona, y quizá después del fin de semana menos se menciona. Y eso dará paso a que empecemos a discutir la trágica realidad económica que ya está presente y que seguirá estando en lo que resta de este año, que sería todo octubre, noviembre y diciembre, y sin duda alguna todo el año próximo, el año 2023. Hay una encuesta quincenal que publica Citibanamex, que pues los analistas la siguen, la consultan, y ha venido no a sustituir, pero sí a complementar la encuesta que mensualmente publica Banco de México, que es una encuesta que realiza entre los especialistas en economía del sector privado. No digo que una sea mejor que la otra, son diferentes, el universo a encuestar es también diferente,
pero las dos son un buen, vamos a decir, una buena mezcla para tratar de dibujar el comportamiento de la economía en el próximo año. Con esto, quiero decirle a usted que en esta encuesta, la más reciente de Citibanamex, nos dice que el PIB para este año, es decir, el crecimiento o el comportamiento del Producto Interno Bruto será, en promedio, es lo que resultó de la encuesta, el 2.0% y teniendo un máximo de 2.3 y un mínimo de 1.4. Y para el año 2023, el máximo 2.0 y el mínimo es 0.0%. Como ve usted, estos números, aparte de diferir de una manera significativa de las ilusiones de la Secretaría de Hacienda, son más o menos el mismo comportamiento de otras casas de prospectiva económica, ya no una encuesta, sino proyecciones de una casa que se dedica al análisis económico o de otra. ¿Esto qué significa para México y sus finanzas públicas? Para empezar, este gobierno ha presentado un proyecto de iniciativa de ley de ingresos que no han pelado ni los diputados, que tienen que analizarla para una vez, si deciden hacerle cambios o no le cambian una sola coma, enviar la minuta al Senado de la República para que a su vez haga lo propio y a más tardar el último de octubre le devuelvan a los diputados la ley de ingresos ya aprobada por ambas cámaras para que diputados se dedique a revisar el proyecto de decreto de presupuesto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Durante los próximos días seguramente habrá todavía algún intento de modificar, me decían algunas personas cercanas a este proceso, de modificar la iniciativa que no logró el número de votos para la mayoría calificada. Sin embargo, prácticamente podemos decir que ese intento ha abortado. Al margen de cuál sea el nuevo proyecto, qué modificaciones contenga, tanto el presidente de la República como el secretario de Gobernación, su ahora operador político estrella, que ha resultado un fiasco completo, han quedado sumamente debilitados. Eso no quiere decir que los que impidieron con sus posiciones, su presencia mediática ruidosa, obtuvieron una victoria. No es así. Yo diría que más bien hubo 3 derrotas. La derrota del presidente y su operador político, entre comillas, que no sirve para nada. La derrota de la fracción de Morena en el Senado y también la derrota, porque no pudieron impedir que regresase a comisiones el dictamen, que así además lo autoriza el reglamento en el artículo 205, el reglamento del Senado. De tal manera que solamente hubo derrotados y por supuesto que hay un cuarto derrotado, el más importante, que es el país y los ciudadanos inermes ante una violencia sin control, una violencia que campea a lo largo y ancho del país con el apoyo abierto, claro, de parte del Ejecutivo Federal, donde les ha otorgado a los grupos delincuenciales una impunidad total de facto. ¿Qué va a pasar cuando se asiente el polvo en torno a esta iniciativa? El tiempo está corriendo y los días que van a quedar para analizar en diputados y en el Senado de la República la iniciativa de ley de ingresos, se va a ver mermado ese número. Eso obligará a Matacaballo a sacar un proyecto o una iniciativa que no responde a las condiciones reales de la situación en México.
plantear un crecimiento del 3% para el año próximo no pasa de ser una ilusión y un fraude en cuanto a aspiración de parte de este gobierno. Segundo, plantear una caída de la inflación del rango que plantean es también otra ilusión. Y también solicitar un endeudamiento de 1.170.000 millones de pesos para destinar ese endeudamiento a pagar el servicio de la deuda, por desgracia para ellos, pero también para los mexicanos, no les va a alcanzar. De tal manera pues que como se van a negar a modificar la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuesto por la tosudez y la soberbia del presidente, los recortes a salud, educación, infraestructura, a seguridad y a combate a la delincuencia van a estar durante todo el año próximo a la orden del día. Piense este fin de semana en esto que le digo, en esta realidad que le pinto, y vamos a ver qué sucede el lunes, si se discutió esto o si siguieron tanto los dirigentes de los partidos políticos como los integrantes del Senado de la República enfrascados en algo que ya parece no tener mucho sentido político. Gracias, pásela bien este fin de semana y nos vemos aquí el lunes en esto que usted ya sabe de qué se trata, la Mañanera de Ángel. Muchas gracias y disfrute con los suyos el fin de semana.